Esta es la clase número 12 y la estamos grabando el 3 de abril de 2020. En esta clase vamos a continuar hablando de corriente eléctrica y de capacitores. Imagínense que tenemos el circuito que está ahí dibujado, donde del lado izquierdo tenemos una batería que nos va a proporcionar una fuente de potencial V, luego tenemos una resistencia y tenemos un capacitor que está descargado. Y fíjense que aquí tenemos un switch que está abierto, entonces por lo tanto no está circulando ninguna corriente a través de este circuito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar el circuito, cerramos el circuito y entonces empieza a circular corriente a través de este circuito, empieza a circular una cierta cantidad de corriente a través de este circuito. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a aparecer ciertas cargas positivas de este lado de la placa del capacitor y aparecen cargas negativas del otro lado del capacitor. Entonces, lo que queremos hacer es, pues vamos a resolver este problema para ver cómo se carga un capacitor. En una de las clases anteriores, creo que fue en la clase 10, resolvimos el problema de cómo se descarga un capacitor, ¿sí? Y vimos que bueno, que se descargaba en forma exponencial. Nuestra intuición nos debe de decir que la manera en que se va a cargar un capacitor también va a ser de forma exponencial. Entonces, pues vamos a ver cómo resolvemos esto, y como todo circuito, pues lo vamos a resolver de la misma manera. Vamos a agarrarnos un punto que es el punto A y vamos a hacer un circuito y vamos a ver qué le pasa al potencial eléctrico. Entonces decimos que el potencial eléctrico en el punto A pues es VA. Seguimos avanzando a lo largo de este camino, llegamos a la resistencia y en la resistencia, aquí en la resistencia va a haber una caída de potencial. Entonces la caída de potencial va a estar dada por RI, como nos dice la ecuación de, ¿cómo se llama? La ecuación de la ley de Ohm. Seguimos nuestra trayectoria y entonces vamos a pasar a través del capacitor. Vamos a pasar a través del capacitor. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros pasemos de la placa positiva a la placa negativa? Va a haber en el caso anterior, en el caso en donde resolvimos el problema para la descarga del capacitor, atravesamos de la placa negativa a la placa positiva y fue un aumento de potencial. Entonces, en este caso va a ser una caída de potencial que va a estar dada por la ecuación del capacitor, que nos dice que la caída del potencial va a estar dada por la carga dividida entre la capacitancia, ¿sí? Y bueno, ya estamos de este lado del circuito, todos los potenciales el mismo aquí. Llegamos a la pila y aquí la pila nos va a dar un aumento de potencial igual a V. Entonces aquí tenemos V y volvemos a llegar a esta rama del circuito en donde todos los puntos tienen el mismo valor del potencial. Entonces esto es igual al potencial en A. El potencial en A se vuelve a cancelar y entonces nos queda una ecuación. Vamos a dividir toda la ecuación entre menos R y entonces la ecuación que nos va a quedar va a ser I más Q entre R por C, Q entre R por C, menos V entre R igual a 0. Esa es la ecuación que nos va a resolver este circuito. Nuevamente
pues aquí nos damos cuenta que tenemos dos incógnitas, la I y la Q, pero ya sabemos que existe una ecuación que relaciona la I con la Q, que nos dice que la I es la derivada de la Q con respecto del tiempo. Entonces sustituimos eso en la ecuación y la ecuación nos va a quedar como la derivada de la carga con respecto del tiempo, la derivada de la carga con respecto del tiempo, más Q entre Q nos va a quedar Q entre R por C menos V entre R por C igual a 0. Y entonces tenemos una ecuación diferencial para la Q y cómo le vamos a hacer para resolverla. Entonces, bueno, pues vamos a pasar el término en que no tiene Q del otro lado y nos va a quedar la derivada de Q con respecto, la derivada de Q con respecto de T más Q entre RC va a ser igual a V entre RC. Ahí está. Entonces, fíjense esta ecuación, cómo la vamos a resolver. Entonces, si se fijan del lado izquierdo, tenemos la derivada de Q más Q. Entonces, eso como que nos recuerda la derivada de un producto. Y entonces, si multiplicamos toda la ecuación por una exponencial que sea función de t, pues quizás nos salga, ¿sí? Entonces, vamos a decir que tenemos una exponencial que es la exponencial elevada a la t. Vamos a decir que tenemos una exponencial, una constante. Vamos a ponerle así, a ver, vamos a decir que tenemos e a la una constante por t por dq entre dt, más la misma exponencial elevada a la misma constante por q entre rc igual a v por la misma exponencial a la t entre RC. Bueno, eso no tiene mayor chiste, eso estaría bien. Básicamente lo que yo quiero es ver si puedo expresar este lado como la derivada de un producto, o sea, necesitamos encontrar el valor de la constante A para ver si es posible expresarla como la derivada de un producto. Entonces, para expresarla como la derivada de un producto, necesitaríamos que nos diera que es el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero. Fíjense, si nosotros hacemos que A sea igual a 1 entre RC, entonces nos quedaría que es E a la T entre RC por la derivada de la carga con respecto del tiempo más E a la T entre RC por la carga entre RC, y todo esto va a ser igual a V por E a la T entre RC, todo esto dividido entre RC.
Y ahora fíjense, el término del lado izquierdo es precisamente la derivada de un producto. Es el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero, que es esto, por el segundo. Entonces, el lado izquierdo lo podemos escribir como la derivada con respecto la derivada con respecto del tiempo de ¿quién? De Q por E a la T entre RC, que es igual a VE a la T entre RC, todo dividido entre RC. Bueno, muy bien. Entonces, pues despejamos las diferenciales y nos queda la diferencial de QE a la T entre RC va a ser igual a V por E. Vamos a escribirlo ya de esta manera. Nos queda V entre RC por E a la T entre RC dt. Ahora, si integramos, pues vamos a integrar, vamos a escribir la integral bonita. Integramos de esto y esto va a ser igual, B entre RC es una constante, entonces lo sacamos de una vez de la integral y esto nos va a ser la integral de E a la T entre RC por dt. Y ahora fíjense, bueno, pues esto lo vamos a integrar desde un tiempo 0 hasta un tiempo arbitrario t, ¿sí? Y entonces tenemos que escoger los límites del otro lado para que coincidan o coincida el momento temporal. Del lado izquierdo pues estamos integrando, pues sí, también estamos integrando sobre el tiempo, entonces también vamos a integrar de 0 a t. Entonces vamos a hacer esa integral y entonces nos va a quedar q de t por e a la t entre rc menos q de 0 por e a la 0 entre rc va a ser igual a b entre rc por e a la t entre rc menos e a la 0, que es 1. Y entonces, pues vamos a despejar esto. Fíjense que a la hora que despejamos esto nos queda que la carga que tiene el capacitor después de que ha transcurrido un tiempo t por e a la t entre rc va a ser igual a la carga original, o sea, la carga al tiempo 0 menos V entre RC, todo esto multiplicado por 1 menos E a la T entre RC, y luego tenemos que dividir todo entre E a la T entre RC, entonces nos queda que la carga a un tiempo T va a ser igual a la carga original entre E a la T entre RC menos V entre RC por E a la menos T entre RC menos 1, y ya casi terminamos. Entonces nos queda que
La carga en el capacitor después de que ha transcurrido un tiempo t va a ser igual a la carga original entre eso. Pero ¿cuál era la carga original? Cuando empezamos el proceso el capacitor no tenía carga, entonces Q de 0 es 0. Y este término de acá pues ya está, lo único que vamos a meter es el signo menos y entonces nos queda V entre RC que multiplica a 1 menos E a la menos T entre RC. Y entonces esta es la ecuación que controla cómo se va cargando un capacitor como función del tiempo. Ahí la tenemos. Fíjense ustedes que cuánto va a ser la carga total del capacitor a medida que el tiempo tiende a infinito. Cuando el tiempo tiende a infinito, la carga, ¿sí? Cuando el tiempo tiende a infinito, tiende al valor de V entre R por C. ¿Sí? Pero ahora fíjense ustedes, nosotros tenemos que V por R entre C, pues va a ser el valor de la carga a la que se va a cargar el capacitor. Y fíjense, va a depender de las características del circuito. Las características del circuito van a estar dadas por R y por C y por B. Son las tres variables que determinan cómo va a funcionar el circuito. Bueno, una de las cosas que es importante hablar aquí, de la cual es importante hablar, es de una cosa que se llama el tiempo característico. Fíjense que el exponente de la exponencial no puede tener unidades de nada, ¿sí? Entonces es e a la menos t entre RC. Se define el tiempo característico de un proceso cuando este proceso aumenta o disminuye en un valor de E. El proceso aumenta o disminuye un factor de E. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que en nuestro caso del capacitor tenemos una exponencial que es E a la menos T entre RC. Bueno, pues para que disminuya un factor de E, necesitamos que esto sea igual a E a la menos 1. ¿Sí? Cuando lo multiplicamos por E a la menos 1, ha disminuido en un factor de E. Entonces, esto nos implica, ¿sí?, que menos T entre RC es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el tiempo, y este es lo que se llama el tiempo característico, es el tiempo característico de carga o de descarga de un capacitor. ¿Se acuerdan que la exponencial que controlaba el otro problema, el problema de descarga del capacitor, también estaba dividida entre R por C? Este tiempo característico pues va a ser igual a R por C. Muy bien, pues muchas gracias, nos vemos la clase próxima.